Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias ambientales, sociales y de gobernanza en voz de los participantes del mercado. Hola a todos los que nos escuchan, yo soy Salvador Leal, director de comunicación de Viva. Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias nacionales y globales sobre lo ambiental, social y de gobernanza en voz de los participantes del sector bursátil. Démosle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Marimar Torreblanca, CEO de Miranda ESG. Marimar, bienvenida. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias por traerme aquí. Oye, Marimar, platícanos un poco. ¿Qué es lo que espera un inversionista en México con respecto a las estrategias ESG de las empresas fondeadas con dinero institucional? Creo que diría que hay dos cosas importantes que están buscando los inversionistas en México hoy. El mercado todavía está, en términos generales, un poco retrasado con respecto a otros mercados en tendencias de adopción de temas de ESG a nivel corporativo y a nivel inversionistas incluso también. Entonces, los inversionistas que ya están considerando estos temas, que la verdad en México ya hay varios, sobre todo las Afores ya lo están haciendo por regulación y hay varios fondos que también ya tienen estrategias de integración ESG avanzada, buscan ver que las empresas estén tomando el tema en serio. Y esto suena fácil, no es tan trivial. Es algo que realmente quiere decir que las empresas estén caminando por el camino correcto, siguiendo todos los pasos que tienen que seguir. O sea, que estén haciendo su análisis de materialidad, que estén analizando sus temas materiales a fondo, que tengan indicadores para medir su desempeño, que sean transparentes con esos indicadores, que los comuniquen bien, que sean consistentes en la comunicación de los indicadores. Entonces, que realmente lo manejen de forma institucional. Diría que antes, hace años, estaba mucho más en el foco el tema de la responsabilidad corporativa, la responsabilidad social corporativa. Muchas veces las empresas tomaban decisiones de en qué iban a invertir su esfuerzo filantrópico, más que un tema de sostenibilidad, y lo hacían de una manera como de un solo lado, ¿no? El management escogía en qué cosas se iba a enfocar y ahí enfocaba sus esfuerzos, su dinero, el tiempo del equipo, etcétera. Eso con el tiempo en el mundo dejó de ser realmente como se entiende la sostenibilidad. Ahora todo el movimiento de ESG es un movimiento de considerar realmente a todos tus grupos de interés, entender realmente cuáles son los intereses, las preocupaciones, los impactos que tú tienes en ellos y que ellos tienen en ti multidimensionalmente. Entonces, ahorita lo que buscan los inversionistas es que las empresas hayan hecho ese switch de entender esto como algo de, pues vamos a llevar al equipo a, no sé, plantar unos árboles y a donar tiempo en algún esfuerzo social, que está muy bien, no tiene nada de malo, obviamente, pero ya quieren algo más allá. Quieren empresas que, como les decía, realmente hayan entendido ya todo el impacto que tienen en todos los grupos de interés, que tengan este análisis de materialidad en el que pueden ver todos los temas en los que se tienen que enfocar y que hayan trabajado cada uno de esos temas a fondo, teniendo indicadores buenos. Ese es como a grandes rasgos lo que buscan como de manera estratégica. Sin embargo, hay un tema específico que también creo que vale la pena mencionar en tu pregunta, que es que el mercado en México ya ha hecho peticiones públicas, o sea, ya se han juntado muchos inversionistas y han publicado documentos en donde piden a las empresas que sean más transparentes y que sean como más detalladas en todo lo que tiene que ver con su exposición al cambio climático. Esto creo que también es importante, es algo que claramente es un riesgo grande para todas las industrias y todas las empresas, todas las personas con el tiempo. Y los inversionistas en México quieren ver que las empresas estén también considerando esta parte ambiental a fondo, que sí estén bien entendidos ya en sus riesgos, que ya tengan una estrategia, que ya entiendan qué quiere decir, cómo los afecta el cambio climático y qué van a hacer ellos como para responder a ese cambio climático. Marimar, esto que nos platicas ahorita pues, tiene que ver o tiene este sesgo en cuanto a un inversionista en México. Pero, ¿qué espera ver, por ejemplo, un inversionista global para estos mismos temas? Yo te diría que los inversionistas globales, obviamente depende de cuál inversionista y en qué región, pero los inversionistas globales están un poquito más avanzados en este proceso, sobre todo en mercados desarrollados, ¿no? Los inversionistas europeos que ya llevan mucho tiempo trabajando con temas de ESG y algunos inversionistas en Estados Unidos que también tienen algunos fondos
en Europa y entonces por eso están más contagiados de este tema. También ya están como un poco más acostumbrados a esta información y quizás su manera de procesar la información y su manera de entender todo lo que implica este tema es más profunda. También, la verdad que en mi experiencia, los inversionistas globales tienen equipos ya más grandes para hacer todo el proceso de integración ESG. En México, esto muchas veces lo está llevando el mismo equipo que lleva el análisis normal, fundamental, o hay un equipo pequeño para hacer la parte de ESG. Muchas veces los inversionistas globales tienen áreas completas dedicadas al tema de ESG, entonces son más detallistas, ya no nada más quieren saber que ya estás en el camino, sino quieren entender exactamente por qué escogiste ese indicador y cómo lo vas a reportar y cómo vas a llegar allá. O, por ejemplo, cuando una empresa anuncia un objetivo de net zero, ¿no? Los inversionistas que ya llevan más tiempo en esto quieren entender exactamente cómo vas a llegar a net zero, ver si tu estrategia hace sentido, cuánto te va a costar, cómo vas a tener que cambiar tus operaciones actuales. Ya están un poco más acostumbrados a hacer preguntas que puedan ellos después ligar a sus modelos financieros, ¿no? Al final, yo creo que el tema de la integración ESG para un inversionista se puede hacer a diferentes niveles. Hay inversionistas que lo hacen nada más como un screening. O sea, si las empresas cumplen con ciertas características, es como si les ponen una palomita y se pasan a su proceso de inversión normal. Hay inversionistas que ya están un paso adelante en eso y entonces no solamente es una palomita, sino quieren ver qué está pasando con la empresa en el tiempo con temas de sostenibilidad. Entonces, ¿cómo meten eso en su modelo financiero realmente, en las diferentes líneas del P&L, en las diferentes líneas del balance sheet, ¿no? Esto va a afectar los costos, esto puede afectar las ventas, esto puede afectar tu CAPEX, Entonces ya lo hacen mucho más desmenuzado. Incluso hay inversionistas que tienen sus propias bases de datos que han desarrollado a través de muchos años, en donde ya, por ejemplo, pueden ellos reconocer, dependiendo de algún tema que haya pasado en el mundo, algún impacto, una externalidad de repente nueva, que puedan decir, aquí tenemos que revisar cuáles son las empresas que ya tienen track record de, no sé, que tratan bien a sus equipos. Entonces necesitamos empresas que ya tengan muy bien manejado eso, se pueden meter a su base de datos y ya pueden desmenuzar ahí como por nivel de riesgo los temas, ¿no? Entonces, los inversionistas en general, yo creo que están buscando objetivos parecidos en México y en el exterior. Lo que sí puedo ver es que muchas veces los equipos de fuera están pues mejor estafados, o sea, son más grandes y tienen un nivel de profundidad en el análisis y la integración de estos temas mayor que el promedio de México. No quiero decir que todos los mexicanos, porque hay inversionistas en México que también ya lo hacen más a fondo, pero en promedio en el mercado todavía estamos un paso atrás que es lo que hacen los inversionistas globales. Esto en términos pues de benchmark, ¿no? Con la parte global. Platícanos un poco qué tan avanzado está el mercado en México en estos temas el día de hoy. En México yo creo que tenemos como dos mercados. O sea, no dos mercados de la bolsa viva, sino dos mercados dentro de las empresas listadas. Hay como dos categorías, digamos. Unas que son empresas que tienen acciones bastante líquidas, que tienen mucho contacto con inversionistas internacionales, con inversionistas muy sofisticados y que entonces están acostumbrados a preguntas difíciles, están acostumbrados a tener estas conversaciones complicadas y que ya han hecho un esfuerzo por más años de tener esto bien aterrizado porque ya llevan años recibiendo preguntas de este tema, ¿no? Y entonces en ese segmento de empresas hay algunas empresas que tienen prácticas de ESG muy maduras, que yo te diría que son prácticas de ESG pues al nivel de lo que verías en cualquier empresa multinacional que esté basada en cualquier otro lugar, ¿no? Tenemos ahí ejemplos claros como FEMSA, tiene una estrategia muy avanzada, Bimbo, Cemex, Banorte. Hay empresas que tienen ya realmente muy maduro el concepto de sostenibilidad, muy bien integrado en sus operaciones. Y son esas como algunos ejemplos específicos. Después tienes como este grupo de empresas que también son líquidas, también tienen contacto con inversionistas institucionales y que están en este proceso de maduración, que no han llegado quizá a ese nivel en donde ya tienen todo perfectamente entendido, pero están en ese proceso de maduración. Y existe el otro campo, que son las empresas que generalmente son muy poco líquidas, son más chicas, tienen menos contacto con inversionistas y entonces no han hecho nada. Y de eso hay mucho en el mercado todavía. Nosotros todos los años hacemos un estudio
que analiza básicamente dos temas. El nivel de madurez en las estrategias de ESG, que eso lo medimos con si hay análisis de materialidad bien hechos, actualizados, si hay indicadores de desempeño públicos, si hay objetivos de esos indicadores que también sean públicos, si están alineadas las empresas con iniciativas globales importantes, realmente qué tan comprometidas están con el tema, y eso es como uno de los campos que analizamos. El otro campo que analizamos es la comunicación del tema de ESG, qué tan madura es. Entonces, qué tan completos son sus reportes de sostenibilidad o reportes integrados, si reportan sobre los 3 pilares, si lo hacen bajo estándares que sean globalmente aceptados, si está verificado externamente el reporte, etc. Y hacemos como esta combinación de, pues, sí, ver como temas concretos que no sean subjetivos, no nos metemos a ver quién hace más de cambio climático, quién hace más de diversidad, no nos metemos a temas específicos, sino más bien es como de framework. Y ahí te diría que lo que hemos visto es que el mercado ha avanzado de importante manera entre un año y otro, en el último análisis que hicimos comparado con el análisis de un año anterior. Sobre todo en algunas industrias vimos bastante avance, pero todavía estamos en puntos en donde estamos, digamos, menos de la mitad del mercado es maduro. O sea, todavía es un mercado relativamente poco maduro, ¿no? Menos de la mitad del mercado tiene análisis de materialidad, menos de la mitad del mercado está comprometido con iniciativas internacionales, menos de la mitad del mercado. Y dependiendo del sector, cambian un poquito esos números, pero en general estamos ahí en ese punto en donde hay empresas que ya están el camino muy recorrido, muchas empresas que están apenas recorriéndolo, y todavía una muy buena parte de las empresas que no están haciendo nada, que piensan que no es necesario, que quizá no necesitan fondearse pronto, no necesitan levantar dinero pronto. Entonces, como que todavía no le ven el valor al tema de ESG, que yo pensaría que con el tiempo ese grupo de empresas cada vez va a ser menor, porque pues ya no solamente son los inversionistas del lado del equity o los inversionistas del lado de la deuda, ya también son los bancos, ya también son los proveedores, ya también son los clientes, ya empiezas a tener esta presión por todos lados. Entonces, eventualmente, pues yo pienso que una gran mayoría va a tener que hacer catch up. Oye, hablas de un mercado que está caminando, que quizás no está todavía al mismo nivel que muchos otros países, pero que está tomando varios pasos que le están permitiendo llegar allá. ¿Dónde crees tú que se está viendo el mayor avance en nuestro país? Mira, en el último año, el sector que más avanzó en temas de desarrollo de estrategia de ESG, chistosamente fue el de las fibras. Y digo chistosamente porque las fibras es un sector que cuando nació en México fue muy, pues al inicio no, pero unos años después muy criticado por el tema del gobierno corporativo. Entonces yo creo que ha sido tanta la presión que han sentido las fibras desde que llegaron al mercado, que el gobierno corporativo de la primera generación de fibras no estaba en donde los inversionistas institucionales lo querían, que ha sido como mucho escrutinio de esto. Entonces han encontrado en el tema de ESG como una avenida para enseñar que sí están comprometidos con el tema de la sostenibilidad y agregar valor, generar valor para todos los grupos de interés. Entonces, en las fibras, hace 2 años todavía había muchas fibras que no habían empezado el proceso de desarrollo de estrategias. El año pasado ya pues casi la mitad del sector tenía estrategias arrancadas. Y yo pensaría que para este año va a ser más, porque sin duda que es un esfuerzo pues como gremial casi, ¿no? La AMEFibra ha hecho un muy buen esfuerzo comunicando mejores prácticas de esto. Muchas de las fibras participan en eventos de NARIT, que es la asociación basada en Estados Unidos. Entonces, tienen un buen empuje a nivel industria para adoptar mejores prácticas. Y obviamente, como suele pasar en esto, las empresas que se quedan atrás de lo que están haciendo sus competidores, pues empiezan a tener un costo de capital más alto, un costo de deuda más alto. Entonces se dan cuenta que sí empieza a tener un impacto financiero real y pues quieren acercarse al grupo para no ser los apestados, ¿no? Claro que es finalmente el lugar a donde quieres llegar, ¿no? Mostrar que hay un impacto real, ¿no? en las acciones que estás tomando. Oye, Marimar, para cerrar esta entrevista, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que sea el enfoque de los inversionistas en estos temas de ESG para los siguientes años?
Mira, yo creo que el tema que es ahorita muy, muy claro y que va a seguir siendo uno de los enfoques es el tema del cambio climático. Es un riesgo grande, es un riesgo palpable, es un riesgo que toca todas las industrias. A nosotros nos pasa todavía que de repente hablamos con empresas que están en una industria que quizá no tienen manufactura y entonces nos dicen, bueno, para nosotros el riesgo climático es muy bajo porque nosotros no tenemos manufactura. Entonces, pues, ¿qué es nuestro riesgo climático? ¿No? Todavía hay una falta de entendimiento de cómo hace todo el riesgo climático, cómo se va contagiando de una industria a otra, ¿no? Y qué impacto realmente puede tener un tema de clima en cualquier tipo de negocio. Entonces yo creo que los inversionistas, porque reconocen que este es un riesgo grande para el mundo, van a seguir apretando en ese tema y van a seguir poniendo ahí mucho enfoque, mucho énfasis en ver que las empresas lo estén entendiendo a fondo, que ya no se queden con esa respuesta de, bueno, yo no manufacturo, entonces yo qué. No, a ver, no manufacturas, pero ¿qué haces? ¿Dónde están tus clientes? ¿Dónde están tus? O sea, ya queremos entender tu cadena de proveedores, ya necesitamos que veas realmente los diferentes escenarios climáticos y cómo se ve tu empresa en esos escenarios, qué pasa con tu abasto de energía. O sea, ya quieren que las empresas avancen más por ahí. Ese es un tema que sin duda pienso que va a ser muy visible. Otro tema que a nivel global creo yo que va a permanecer como un tema muy relevante es el tema de diversidad de género. Para ciertas empresas no es un tema material en sus análisis de materialidad. Y me cuesta trabajo decir esto porque yo creo realmente en el tema de diversidad de género, pero en muchos de los análisis de materialidad que hemos trabajado este año, diversidad de género no sale como algo tan relevante para todos los grupos de interés, sale como algo relevante para algunos grupos de interés. Sin embargo, en el grupo de interés de los inversionistas sí sale, y yo creo que hay una razón clara ahí. Una es que esto es un tema bien visible. Entonces, las empresas, pues igual y pueden compartir datos de, no sé, lo que hacen para la biodiversidad o pueden no compartir datos de la biodiversidad. Y pues no hay manera de decir qué está pasando con la biodiversidad en las operaciones de una empresa si la empresa no es transparente con eso. En la parte de diversidad de género, por lo menos la diversidad de género en el consejo de administración es muy visible, porque todas las empresas tienen que decir quién es su consejo de administración. O sea, ahí no hay forma de esconderse atrás de los números. Y por eso los inversionistas en muchos casos usan la diversidad de género como un proxy para lo que hacen las empresas en sostenibilidad. Entonces, aunque para otros grupos de interés no sea tan top of mind, o sea, aunque para otros grupos de interés igual hay otros temas que preferirían que las empresas trataran antes, y por ello en las matrices de análisis de materialidad no salen como temas tan materiales en muchos casos. Yo creo que para el grupo específico de inversionistas, diversidad de género va a seguir siendo relevante. Y en México tenemos una diversidad de género en los consejos de administración fatal. Hay muy poquitas mujeres en los consejos de administración en México, sobre todo hay muy poquitas mujeres independientes en los consejos de administración en México. Hay todavía esta idea para muchos consejos de administración de no hay consejeras, no existen expertas para meterse de consejeras, que se ha probado y comprobado y se han hecho muchos esfuerzos para enseñar que esto no es el caso. Yo soy también parte de Mujeres en Finanzas, que es una organización que trata de impulsar a las mujeres en puestos de liderazgo en el sector financiero, y ahí hemos hecho bastante trabajo en enseñar cómo, claro que existen mujeres que pueden ser consejeras potenciales muy buenas, que van a agregar mucho valor en los consejos. Y los inversionistas, yo creo que esto sí es un tema bien relevante para ellos. Entonces, en el lado ambiental, pienso que cambio climático, número 2, quizá el tema del agua, que también es muy relevante. Hay muchos lugares en el mundo que están quedando sin agua. En México ya lo vimos ahorita recientemente en Monterrey. Es un tema grande y pues para muchas industrias es un tema grande. En la parte social, yo creo que diversidad es bien relevante. Obviamente, salud y seguridad se ha vuelto súper relevante con la pandemia. Y creo que posiblemente también siga siendo algo que a los inversionistas les preocupe en los siguientes años. Y en la parte de gobernanza, en México, sin duda, seguirá siendo muy central el tema de ética de negocios, porque somos un mercado en donde es bien relevante que las empresas tengan una buena estrategia de ética de negocios. Pero otro tema que también veo que viene muy fuerte a nivel global es el tema de seguridad de los datos. Se han hecho ya estudios de cuánto dinero pierden las empresas a nivel global por temas de datos, ¿no? Por hackers, por problemas de que tuvieron un leak, entonces tienen que
pues, meterse en todo un proceso legal y cómo lo pueden atender o todo lo que tienen que invertir para protegerse de este tema. Y es brutal y yo creo que cada vez va a ser más en un mundo cada vez más digitalizado y unido. Entonces, seguridad de los datos también para todas las empresas que no tengan ya un ojo en eso, pienso yo que es un tema de los que viene fuerte para los siguientes años. Marimar, creo que le acabas de dar varios tips a los CEOs y a los presidentes de consejo que escuchan este podcast. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva ASG. Un gusto, Salvador. Muchas gracias por invitarme. Ella es Marimar Torreblanca, CEO de Miranda ESG. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Les platicó Salvador Leal y esto es Análisis Viva ASG. Hasta la próxima. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales. Para más información sobre inversiones o temas ASG, visita nuestro sitio web viva.mx. Análisis Viva ASG.